Pessoal, boa noite, tudo bem? Começamos mais um depoimento da série Depoimentos da Casa Diz, que, como o João César estava comentando recentemente, tem já um bom acervo de experiências, de depoimentos, com diversos autores que são brasileiros e também agora chileno, né, que é a nossa Ana Pizarro. Em que o objetivo é que a gente faça um depoimento da autora em conversação, estamos aqui na mesa, percorrendo 3 momentos. O primeiro momento é a formação ou trajetória, depois uma reflexão sobre o presente e terminamos falando sobre projetos. São esses 3 momentos marcados da nossa atividade aqui do depoimento. Queria dar boa noite para a Ana Pizarro. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Ai, que bonitinho. Né? E a Ana, que estava com a gente na casa de Rui Barbosa, não somente mostra uma potência intelectual que está presente nesse livro e sua obra, como também física, porque tem que ter bastante energia para que tenha passado por esse itinerário no Brasil. Eu não sou Wagner. Pois é, ainda bem, né? Então, esse depoimento a gente vai realizar com a presença de Cristiano Jiménez, que é da Tucán Ediciones, né, um dos editores da Biblioteca Básica Latino-Americana, com o José Ronaldo, que é o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, e também editor da Biblioteca Básica Latino-Americana, e comigo, André Maielli, do Ateliê de Humanidades, também editor da Biblioteca Básica Latino-Americana. O João César também, a gente pediu para ele estar presente várias vezes, porque ele ficou bastante entusiasmado com a possibilidade de entrevistarmos a Ana Pizarro, percorrendo a sua obra e a sua importância como não somente alguém que teve uma trajetória que se cruzou com o Ângelo Rama, que também publicamos na Biblioteca Básica Latino-Americana, como também ela renovou a crítica literária latino-americana, e é disso que vamos falar, dentre outras coisas, nesse nosso depoimento. O depoimento, ele se realiza dentro do contexto da publicação do livro da Ana Pizarro, O Voo do Tucuy, que foi tratado lá na casa de Rui Barbosa, e o voo, que também poderia se falar do Beija-Flor, é um voo que faz parte da Biblioteca Básica Americana, de um conjunto que até agora foram 10 livros, vem logo o 11º do Nestor Garcia Canclini. O livro da Ana Pizarro é o 4º volume. Tem outros livros de crítica literária com os quais podemos dialogar aqui no Depoimentos, como o de Ângelo Rama, como do Saul Sosnovski e também do Hugo Achuga, que foi aquele também que foi o introdutor do livro O Voo do Tucuy. Sem mais delongas, por favor, Cristian Jiménez, tem como você fazer uma breve apresentação da Ana para a gente passar para o depoimento? Claro, boa noite a todos. Primeiramente, queria destacar a alegria que a gente está sentindo nesse momento de receber a professora Ana Pizarro aqui, conterrânea também, né? E é uma alegria não só por isso, também porque é a primeira vez que a gente recebe um autor aqui para conversar com a gente de maneira presencial no contexto desse projeto, né? Que de alguma forma é importante destacar que é um projeto que tem um intuito latino-americanista, mas que nasce no Brasil. E são poucos aqueles projetos que nasceram no Brasil. Agora, bem, a professora dispensa a apresentação, mas de qualquer forma, um breve resumo da sua trajetória para quem está aqui com a gente hoje. A professora Ana Pizarro nasceu em Concepción, na região do Biobío, no sul do Chile, e se licenciou em espanhol na Universidade de Concepción. Depois se doutorou em letras, né, na Universidade de Paris, e precisamente ali, depois de frequentar os cursos de Lucien Goldman, ela começou a desenvolver pesquisas que estudam a relação entre literatura, sociedade e cultura, né? Ao longo desses mais de 50 anos de trajetória, tem publicado diversos livros e diversas publicações, né? Mas aqui recebeu mais destaque historicamente é uma que se chama América Latina, Palavra, Literatura e Cultura, né? Publicada no Brasil pela Unicamp
1993, né? E é um livro que interessa muito a gente, essa pesquisa, precisamente porque temos perguntas em comum na Biblioteca Básica Latino-Americana, né? Esse livro aborda as questões de o que é a América Latina, quais são suas denominações, porque são diversas, e também quais são as suas fronteiras, né? Nesse sentido, Ana, eu queria começar essa conversa, esse bate-papo aqui, perguntando pela origem dessa trajetória diversa nas suas pesquisas. Você vai, poderíamos dizer, desde os estudos mais propriamente literários, né? Pesquisa sobre vanguarda, sobre Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, enfim, até estudos que hoje em dia a gente poderia considerar de estudos culturais, ou estudos sobre a cultura, né? Principalmente na forma que ela tem de abordar literaturas gramáticas orais. Mas, Ana, qual foi o ponto de partida para isso e como você definiria a sua formação intelectual? Bueno, es muy difícil hacer una especie de autobiografía. Es complicado. Sí, oralmente. No sé si me atrevería a hacerlo por escrito tampoco. ¿Por qué comencé? Comencé porque, no sé, si mi madre no sabía contar cuentos, entonces me leía poemas. Y yo creo que de ahí surgió este interés por la literatura, ¿no? Y yo nunca pensé estudiar otra cosa que literatura. En Concepción de Chile, que es una ciudad triste, una ciudad de lluvia permanente, pero una ciudad peleadora, una ciudad de mucha... porque tiene la universidad al lado de las minas, ¿no? Entonces realmente la universidad es una universidad muy ligada al quehacer político, ¿no? Entonces allí entré entonces a estudiar literatura. En un momento también, yo creo que lo dije en la reunión anterior, en un momento en que el universo entero, digamos el universo nuestro, estaba muy ligado a la cultura norteamericana, al cine norteamericano, y entonces los valores estaban cambiando, ¿no? Yo les contaba que todos mis compañeras de curso y nosotros estábamos siempre apuradas en salir del colegio para ir a escuchar un programa en la radio que era el Club Musical Norteamericano, ¿no? Entonces estábamos vueltas locas con esto de la cultura norteamericana, Elvis, toda la cosa. Entonces, claro, exacto. Entonces de pronto, ¿cierto?, pasaron muchas cosas a nivel histórico, ¿no? Y bueno, yo siempre estuve entre la cultura francesa y la cultura latinoamericana. La cultura francesa porque me formé en colegio francés, y luego porque y la cultura latinoamericana porque vivir los años 60 en América Latina era realmente dar vuelta la mirada hacia América Latina, ¿no? En los años 60 yo creo que, estoy convencida, que la Revolución Cubana significó muchísimo para nosotros, para todos los jóvenes que éramos entonces, ¿no? Claro, hoy día uno puede decir cualquier cosa sobre la Revolución Cubana de Cuba, pero en ese momento la Revolución Cubana nos dio vuelta una perspectiva, sobre todo la perspectiva de mirar a América Latina como algo válido. Pero no solo la Revolución Cubana, estaba surgiendo algo que conversábamos recién, el boom latinoamericano, lo que se llamó el boom, que en realidad fue un fenómeno editorial, es decir, América Latina salió de sí misma y se empezó a mostrar al mundo a través de un editorial y de un editor que tuvo un ojo crítico y que sabía que iba a vender, ¿no? Entonces,
surgió toda esta serie de escritores y narradores, sobre todo, que a nosotros nos fueron también formando, y sobre todo en la Universidad de Concepción. Fue una universidad siempre muy de vanguardia en el sentido de la cultura. Por ejemplo, nosotros teníamos un director de cultura que fue muy importante, que fue profesor mío, que era Gonzalo Rojas, el poeta. Y sucede que Gonzalo Rojas organizó los primeros encuentros de escritores latinoamericanos. Y eso fue muy importante, o sea, ver llegar a la universidad y escuchar a Sábato, por ejemplo, ¿no? Creo que fue Onetti, ver a Carlos Fuentes, era gente, Rulfo parece también, era como demasiado importante para nosotros. Pasó por ahí en algún momento Marta Traba, Ángel Rama, bueno, entonces realmente, es decir, nosotros nos sentíamos, claro, en Concepción, que ni siquiera es de la línea central del tren chileno, sino que es de una línea lateral. Teníamos una mentalidad de ramal, de línea alternativa, pero Gonzalo Rojas nos hizo pensar que nosotros éramos el centro del mundo, y lo creímos. Y yo creo que fue bueno creerlo, ¿no? Fue bueno creerlo, porque entonces nos sentíamos capaces de hacer cualquier cosa. Todo era posible, ¿no? Además, él siempre decía, hay que decir como Nietzsche decía, siempre hay que compararse con los montes, ¿no? Y nosotros nos sentíamos los montes. Entonces, eso nos dio muchísima firmeza, muchísima convicción, ¿no? Y entonces mi formación fue en ese medio y fue muy importante. Bueno, y de allí, digamos, terminé allí y tuve una beca para París, y resulta que en París, claro, me mandaron a estudiar francés, pero yo qué iba a hacer, ¿para qué iba a estudiar francés si yo sabía? Entonces allá, claro, nadie iba a estudiar otra cosa que francés. Entonces yo escuchaba las conversaciones de los latinoamericanos en los cafés, y resulta que hablaban de doctorado, y yo pensé, doctorado, no está mal, ¿no? No está mal. Entonces, no había doctorado en Chile, nadie pensaba en doctorado. Yo dije, ¿por qué no? Claro, me sentía como los montes. Entonces, resulta que me fui y me fui a ofrecer así. Iba caminando, Instituto Hispánico, encontré profesor Charles Lebrun ahí, y yo le había leído un artículo sobre el episodio de Glaura en la Araucana de Ercilla. Golpeé, hablé con la secretaria, entré y le dije, profesor, yo lo conozco por esto, y me gustaría que me dijera cómo hago un doctorado. Y me dijo, bueno, ¿qué ha hecho usted? Bueno, he escrito algunos articulitos en el periódico de mi ciudad. ¿Y qué tema le gustaría a usted? Yo dije, lo que les va a gustar a esta gente es mundo indígena. Y le dije, sobre indigenismo. Entonces me dijo, hay muchos que están trabajando en indigenismo. Ah, pero tengo uno alternativo. Tac. Vicente Huidobro, que estaba sobre el mundo americano y el mundo francés, y dijo, eso, listo. Y ahí empecé a trabajar sobre Huidobro, así, pero sin nada, no tenía nada, así, conocía un poco Huidobro, porque lo había. Bueno, y ahí tuve 4 años, me demoré en sacar el doctorado, volví a Chile a buscar materiales, volví, y bueno, pero eso para decir que yo tengo una formación que es francesa, pero que también es latinoamericana, ¿no? Porque en el fondo yo quise ver qué pasaba con ese tránsito de Huidobro, ¿no? Pero al mismo tiempo, allí empezó algo que he reflexionado este último tiempo, ¿no? Y es que en ese momento empecé a sentir la mirada colonial, por decir así, ¿no? Es decir, sentí que yo era de otro color, que yo estaba convencida que era blanca. Sentí que no calzaba totalmente en esa cultura,
Sentí, bueno, una vez me recuerdo que entré a una farmacia, dejé la puerta abierta en invierno, porque no sabía que se cerraban las puertas, y sentí una voz del fondo que me decía, ¿y en su país no hay puertas? Entonces ya, allí, es decir, me empezó a quedar un poco claro que hay una diferencia de percepción entre unos y otros, y en el fondo de allí empezó a surgir también un anticolonialismo, por decir así, ¿no? Pero al mismo tiempo pasaba otra cosa bien interesante. Se acababa de terminar la guerra de Argelia. Entonces resulta que yo tuve amistad con gente de la dirigencia de la guerra de Argelia, por una serie de casualidades, porque tuve que hacer traducción de traductor de un delegado, y empecé a leer los documentos. Allí en ese tiempo leía Fanon, ¿no? Hace mucho tiempo de esto. Leí autores argelinos, ¿no? que eran los clásicos, un poco los que leía la gente en los colegios. Y en los colegios de lengua francesa evidentemente no manejaban árabe. Entonces me di cuenta allí, es decir, digamos que ahí se me fue formando un criterio anticolonial, por decir así, ¿no? Pero al mismo tiempo valorando, porque yo tengo una formación francesa, valorando todo lo que significa el mundo francés y este mundo occidental en general. Yo diría que esa fue la primera formación, primeros años de formación, porque uno se va formando a través de todo el tiempo. Si yo no termino mi formación ahora y espero seguirla haciendo, ¿no? Eso es. E nesse caso, você esteve durante tempo na França. En Francia. Quais foram os anos que você esteve? ¿Cuáles años? Estuve entre el 63 al 68. Ou seja, primeira coisa, duas perguntas juntas. Sim. Primeira coisa, você falou que tem um aspecto francês na sua formação. Estaria presente até hoje, Sim. mesmo diante de todo esse itinerário. Sim. Em segundo lugar, você vivenciou o maio de 68. ¿Sí? Você vivenciou, experimentou o maio de 68, as revoltas juvenis. Marzo de 68, Pasó. Evidentemente, claro. Yo Sí. estaba con... Também gostaria de saber um pouco sobre isso, sobre essa sua experiência lá. Esa experiencia fue muy importante, porque yo viví mayo del 68 con un embarazo de 5 meses. Es decir, estaba en las barricadas y tenía un embarazo de 5 meses. Sí, y bueno, y di el examen de doctorado cuando tenía 7, 8 meses. Porque justo pasó algo muy curioso, porque claro, cuando uno va a terminar una tesis de doctoral, y yo estaba apurada porque se me acababa la beca, se encierra, ¿no? Yo me encerré y terminé y bajaba a la librería y me hacían los volúmenes, eso, los tomé y me fui a la Sorbona. Y cuando llegué a la Sorbona, por el metro y todo, estaba rodeada de militares. Era mayo del 68. Yo no sabía qué estaba pasando, claro. Entonces me tuvieron que tomar un examen por allí en un lugar, porque yo no podía seguir, no tenía beca, ¿no? Entonces eso fue mi mayo del 68. Un momento que fue muy importante porque yo viví eso como la posibilidad de que también ese país que era tan regularizado, tan establecido, podía hacer otra cosa. Es decir, me pasaba algo muy raro, y es que salía a la calle y la gente conversaba en las esquinas, gente que no se conocía conversaba en las esquinas, la gente conversaba en el metro, cosa que yo no había visto nunca en Francia, ¿no? Había cosas preciosas como, por ejemplo, uno podía ir al Teatro Odeón, que es el gran teatro francés del quinto arrondissement, y resulta que había gente que entraba, salía, se sentaba, entonces pedían la palabra y uno decía, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que suban los tomates,
porque eso no me alcanza el dinero. Ya, después había otro que decía, yo peleé con mi mujer esta mañana, y peleé porque yo siento que la sociedad no me da las condiciones como para tener un matrimonio, ¿no? Entonces había cosas, todo el mundo decía lo que pensaba, lo que sentía. Fue una especie de apertura, una especie de florecimiento, ¿no? Que después se vino abajo porque no tuvo el apoyo del sectores políticos, ¿no? El Partido Comunista no lo apoyó y se vino un poco abajo, pero quedó esa sensación de apertura posible y lo importante, la sensación de la movilización social, ¿no? La movilización social como algo muy importante que puede cambiar la sociedad, ¿no? Que puede dar luces para un cambio social, y luego la sensación de que las personas pueden influir, ¿no? No es que está el poder y estamos nosotros lejos, ¿no? Que es lo que uno siente sobre todo en esos países, ¿no? Pero no, la sensación de que cada uno tiene un poder propio al movilizarse. Entonces, fue muy importante por eso, ¿no? Sí. Vocês querem partir para... Eu pensei em tocar agora o Ralo Rama. Eu queria... Sim. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, eu queria dar uma continuidade nesse seu relato. Muito interessante, porque num determinado momento da sua vida, você, como dizem os poetas, você botou o pé na soleira, saiu para ganhar o mundo de uma certa forma, né? Você foi só para Paris? Eu, na primeira vez, fui só a Paris a estudar. Certo. ¿No? Yo estuve 3 veces en París viviendo. La primera vez como estudiante, la segunda vez exiliada y la tercera vez como diplomática. Pero diplomática no del gobierno chileno, sino porque mi compañero de vida era de las Naciones Unidas. Entonces vivíamos ahí en Francia, pero cerca de Ginebra. Y vivía en París, digamos, estábamos permanentemente. Apesar de sair para a Europa, você levou a sua história e levou, de uma certa forma, a América Latina junto contigo. Sí, lo que pasa también es que hay algo que, no me acuerdo quién lo dice, creo que es Vallejo, pero lo decía Cortázar también, y lo sentí yo, que es que cuando uno va a París, tú debes saberlo también, uno se siente latinoamericano, uno se da cuenta de inmediato que es latinoamericano. Sí, es allá que uno siente que es de todos los países de acá, ¿no? Sí, justamente le quería preguntar por eso, esa tensión de alguna manera, porque usted acabó de contar que, por ejemplo, las primeras investigaciones suyas sobre Vicente Huidobro u otros se dieron en París. Sí, ¿ya? en París. Y comienzan a hacer ese sentimiento más latinoamericanista. Sí. Pero a la vez usted mencionó esa tensión generada con un sentimiento un poco de colonialidad. Claro, sí. ¿Cómo se resolvió esa tensión en usted y en su trabajo para después proyectar obras como América Latina, palabra, literatura y cultura? Sí, yo creo que no se resuelve nunca eso, porque uno está entre dos mundos, ¿no? Uno tiene la conciencia anticolonial, pero uno está viviendo en Occidente, ¿no? Uno, claro, es como los que dicen, por ejemplo, se exilian y viven fuera, que es el sentimiento que yo también tuve. Entonces es como que no tengo a Chile, y después dicen, pero yo no soy chilena, porque me siento de afuera, pero después es que yo no soy de afuera tampoco porque pertenezco a Chile. Es que yo creo que hay un tercer núcleo cultural, que es de entrelugar. Hay una cultura de entrelugar en donde uno se maneja, y de hecho a veces uno se maneja mejor en esa cultura de entrelugar que en la cultura propia, la cultura sola, digamos, la cultura única, ¿no?
yo creo, no sé. Uma espécie de limbo. Una especie de limbo, que no es limbo, porque es una cultura gozosa también. Sí, uno, sí. uno disfruta mucho de ese entrelugar, ¿no? A mí me pasa mucho eso, ¿no? Que me entiendo mucho mejor con la gente que salió de Chile que con la gente que siempre vivió en Chile, ¿no? Siento que tenemos valores y sentimientos, maneras de percibir la vida comunes, ¿no? Muchos dicen que más difícil que el exilio es el desexilio. Y fue, para mí fue muy duro. Yo durante 10 años, yo llegué a Chile en el 91 y me costó 10 años aceptar que estaba en Chile. 10 años, 10 años pensando que me quería ir. Y todavía lo pienso a veces. Nós publicamos Ângelo Rama, Sim. que é um personagem com o qual a sua história se cruza. Sim. Né, enquanto uma participante colaboradora de Ângelo Rama, Sim. e de certa forma você acaba seguindo as trilhas de Ângelo Rama e indo além dele. Queria escutar um pouco como então que sua história se cruza com a dele, interrompida pelo desastre aéreo também, que Sim. acaba que Ângelo Rama se despede prematuramente, né? E como que você, a partir dessa colaboração de Ângelo Rama, se introduz dentro dessa seara que vai cair na sua história, né? Sim. Da literatura, da crítica literária, Sí. da palavra cultura, da literatura Sí. latino-americana. Estoy tratando de pensar cuando, bueno, yo había leído a Ángel evidentemente en mis estudios y en todas partes. Estoy pensando cuándo lo vi por primera vez. Debe haber sido no sé si fue en Venezuela o en París, pero creo que fue en Venezuela, no, fue en París porque, ¿perdón? 82 en Campinas, no, pero yo ya lo conocía desde antes porque lo invité, claro, entonces tiene que haber sido antes, ¿no? Yo creo que fue en París, creo que fue en París, porque él fue a dar una conferencia, o hizo un curso en el seminario de Jacques Lenard, que era donde yo estaba, ahí. Entonces estuvimos conversando con Jacques y él, y Jacques me contó después que él le había comentado: así que eres el semillero de los futuros talentos latinoamericanos. Y yo en ese momento dije, ¿yo talento? ¿Qué es eso? Entonces allí conocí a Ángel Rama. Y después, cuando me fui de Francia, exiliada ya, a Venezuela, antes de irme le escribí a Ángel Rama, que ya estaba en Venezuela. Le dije, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo es ese país? Es que tampoco uno podía irse a cualquier país. No había países abiertos como para recibirnos. Entonces ahí le escribí a Ángel y le dije, Ángel, dígame dónde hay posibilidades en la universidad. Y Ángel me dijo, mira, aquí es difícil, pero hay que venir y ver y qué sé yo, y eso. Sí, me explicó un poco la situación. Y después supe que para la Universidad Central de Venezuela Ángel había hecho un comentario que había sido bastante decisivo para que yo estuviera ahí, ¿no? Pues estaban discutiendo y él le dijo, bueno, ella es ayudante de Jacques Lenard en Francia. Entonces eso hizo que tuviera trabajo, digamos. Porque el problema de llegar a cualquier país es cómo te insertas, de dónde sacas trabajo, cómo vives, ¿no? Y bueno, allí entonces cuando estuve en Venezuela, estuve varias veces con Ángel, me acuerdo que Ángel estaba con problemas con la visa a Estados Unidos, y mi compañero Enrique Oteiza, que dirigía la UNESCO en ese momento en Venezuela, le mandó una carta para que
creo, mandó una carta al gobierno norteamericano para que Ángel pudiera entrar, o sea, para ayudar. Mucha gente mandó, ¿no? Pero entonces yo fui a conversar con Ángel y ahí tuvimos una conversación larga y él me preguntó por gente para la biblioteca Ayacucho, conversamos y allí comenzó, comenzó una especie de que no éramos amigos, ¿no? Pero teníamos algún nivel de trabajo en conjunto. Eso fue en Venezuela. Después comenzó el proyecto, cuando yo estaba en Francia, comencé un proyecto del cual hablé hace un poco rato, que era un proyecto, como cuando salí exiliada a Francia, imaginé un proyecto de historia literaria de América Latina, un poco como una historia que revisara las líneas de trabajo con que se había concebido la historia literaria, ¿no? Y lo diseñé y eso, y lo fui a presentar a un organismo donde me mandó, o sea, la ligación la tuve a través de la Universidad de París, que era a un organismo internacional que era la AILC. Y allí entonces presenté el proyecto, lo discutieron, tenían que verlo, qué sé yo, y ahí lo mandé a donde Ángel, y ellos también se lo mandaron a Ángel Rama. Entonces Ángel estuvo en desacuerdo con el principio del proyecto y dijo, esto no, hay que comenzar todo de nuevo. Yo dije, bueno, empezamos todo de nuevo. Entonces, empezar todo de nuevo significa no qué es la historia de la literatura, no qué es literatura, sino qué es América Latina. Entonces organicé una reunión en donde, bueno, ahí ya había salido no, estaba en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, y les dije a la universidad, mira, le puedo hacer. Eran universidades que realmente tenían muy poca historia, no tenían casi relaciones internacionales. Entonces yo le ofrecí a la universidad armarle una reunión donde iba a venir un grupo de gente de primer nivel y me la financiaron esa reunión. Me financiaron los pasajes, el hotel y todo. Entonces yo invité a Ángel, invité a toda la gente, invité a Antonio Cándido, invité a Cornejo Polar y una serie de gente, y para discutir qué es América Latina, ¿no? Y de allí salió un libro que después aparecería con el nombre de Hacia una historia de la literatura latinoamericana, que se publicó en México, ¿no? Y entonces allí empezamos a conversar y nos dimos cuenta a través de la conversación, porque todos íbamos aprendiendo, ¿no? Me acuerdo que hasta Antonio Cándido, ¿no? Porque él no había pensado en esto de las culturas, por lo menos tal como nosotros lo habíamos visto, esto de las culturas populares, y en un momento le explicó a Roberto Schwartz, le dijo, no, es lo que está haciendo tal persona, una investigadora que había trabajado culturas populares acá. Eso es como incorporarlo dentro de este sistema. Entonces todos íbamos aprendiendo en esto, ¿no? Una cosa bien importante que aprendimos en esos días, en esas reuniones, fue que en el fondo cada crítico que habla desde su propia experiencia, es decir, desde su propio lugar de habla, desde su propio país. Entonces, hay críticos que hablan mucho del mundo indígena, Cornejo Polar. Hay críticos que hablan desde un poco una cultura más europeizada, Ángel, ¿no? Los argentinos, ¿no? Es decir, todos teníamos como percepciones distintas. En un primer momento nosotros dejábamos hablar a los grandes, ¿no? Que era Ángel, pero a esa reunión parece que no fue Ángel la primera. Después organizamos la reunión de Campinas.
Ángel no fue a esa reunión porque estaba con los problemas de visa para los Estados Unidos. Después, bueno, a todo esto entonces, todo esto era un poco por teléfono, por carta, pero todavía no existía. Es decir, yo me acuerdo que una de las últimas conexiones que tuve respecto de la historia con Antonio Cándido fue por esto que era antes por fax, creo, por fax, esto que se usaba, claro, por fax. Que además Antonio no tenía eso en su casa, entonces iba a una institución para mandarme los fax, era una cosa bien complicada. O sea, las comunicaciones eran muy complicadas, ¿no? Viviana debe acordarse porque ella hacía ayudante. Íbamos con maletas en los aeropuertos llenas de copias. Llenas de copias porque no sabíamos si íbamos a tener fotocopiadora. Bueno, entonces todo era complicado. Entonces, bueno, conversábamos y discutíamos como podíamos, pero sobre todo había una reflexión permanente que en las reuniones confluían y allí un poco se reorganizaba el pensamiento. La segunda reunión entonces fue la de Campinas, que yo creo que fue una reunión muy interesante. Está publicada también, Tuve la suerte que se la publicara el Centro Editor de América Latina en Buenos Aires, porque circuló muchísimo ese libro y circuló enormemente. Y Centro Editor justamente tenía la política de publicar libros que se difundieran mucho. No era una política comercial, sino una política de difusión del pensamiento. Lo que era maravilloso, bueno, también quebró. Entonces, con Ángel fue así, ¿no? Y bueno, y Ángel sí fue a Campinas, ¿no? Me acuerdo que lo fueron a buscar, llegó en medio de la reunión, habló al día siguiente y él, bueno, está el texto de Ángel publicado ahí en el volumen de Campinas y bueno, Ángel dijo 2 o 3 cosas bien fundamentales en esto, ¿no? Y entonces el diálogo de Ángel era un diálogo con todos, y sobre todo con Antonio Cándido, ¿no? Es curioso porque Beatriz Sarlo recién era como una jovencita que estaba recién pensando, y Beatriz hoy día es una tremenda pensadora, una cosa muy linda, ¿no? Eso es lo que me acuerdo. Bueno, después sacamos fotos y eso. Hay una fotografía, aquí estamos todos los de Campinas, que sacó alguien y que nunca supe dónde quedó ni quién la tiene. Alguien la tiene que tener, pienso yo, de Campinas, de esa época, ¿no? Pero nunca apareció. Era comiquísimo porque Antonio Cándido estaba hincado como un jugador de fútbol en la foto, ¿no? Bueno, ¿qué más con Ángel? Era así como se iba llevando a cabo la relación, ¿cierto? No era una relación así de trabajo de todos los días, ni mucho menos, ¿no? Sí. Professor, eu queria dizer, para casa aqui, eu sou alegria, o nome receber a grande honra. Eu queria explorar um pouquinho essa relação do programa e do campo. Porque eu acho que aí há algo que, infelizmente, não se desenvolveu, como o André mencionou. Deu um acidente aéreo, que vitimou ele e a extraordinária crítica mata tal. Mas eu tenho... perdão. Lento, devagar. Me parece que há na relação do Rama com o Cândido uma potência que foi perdida e que não se retomou. O crítico uruguaio, Paulo Roca, publicou há uns 5 anos, eu acho, a correspondência completa durante o programa. Que é absolutamente deslumbrante. Porque uma questão que sempre nos acompanhou é que nós usamos a expressão latino-americana uma certa licença poética. Porque, no fundo, a diferença entre o Brasil e o espanhol é tão grande que, por exemplo, um poeta e pensador tão importante quanto o Roberto Fernandes Leitamato sempre fez questão absoluta nos seus ensaios críticos e históricos de dizer literatura hispano-americana. E sempre ressalvava que da literatura brasileira eu conheço Machado de Assis, Cláudio Moreira,
Não, algo é mesmo. Claro, não. Não. O Carlos Drummond de Andrade era muito importante para ele, a poesia do Carlos Drummond de Andrade, que ele conhecia muito bem, era muito importante, a poesia do Carlos Drummond de Andrade que ele conhecia, que era muito importante para ele pelo estilo conversacional. Era o próprio estilo da poesia do Fernando Henrique Amado. Mas o Rama fez algo muito importante. O Rama leu a formação da literatura brasileira. Sim. Ficou profundamente impactado com a noção de sistema literário. Sí, Em sí. alguma medida, ele releu o espaço hispano-americano. A partir. Isso. Exacto, yo estoy convencida de eso. Estoy convencida que la noción de sistema literario Rama la tomó de Antonio Cándido, porque además Rama escribe un artículo sobre la venida de Antonio Cándido que publicó en la revista Marcha. Yo tenía ese artículo, debe estar, y sobre la venida de Antonio Cándido a Montevideo, ¿no? Y habla, creo, si no me equivoco, ahí habla de la noción de sistema literario, que queda muy impresionado con eso. Es porque Rama tenía toda contrariamente a la crítica literaria antigua, digamos, clásica, digamos, Rama tenía un sentido muy organizativo, muy racional del aparato crítico, y en ese sentido la idea de sistema le pareció sensacional, porque de alguna manera la manera de sistema organiza, ¿no? Organiza, ¿cierto? Ahora, sí, yo sentí siempre que Rama tenía un respeto, había un respeto mutuo muy grande. Rama tenía un respeto enorme por Antonio Cándido, un respeto, una persona del Río de la Plata, ¿no? Y Antonio Cándido también tenía mucho respeto por Ángel Rama, mucho respeto. Decía, cuando Rama murió, por ejemplo, dijo: Ana, no podemos seguir. Rama lo sabía todo. Sin Rama no podemos seguir. Sí. Porque há momento do diálogo família também é uma potência que se desenvolveu, que é o cruzamento entre o poder popular, com Antônio Cândido e Ángel Rama. Sí. Quando o Cândido faz uma observação muito simples, com a modéstia do ser do Cândido, mas absolutamente brilhante, em que ele, a partir do polar e do drama, o Cândido diz que uma característica do centro cultural latino-americano é a simultaneidade do não simultâneo, como disse o autor do Carlos Rincón. Mas era a copresença de tempos históricos diferentes no mesmo plano temporal. Claro. E o corneto polar, isso do corneto polar, era tudo. Era também uma trama. Eu acho que aí há uma potência que infelizmente se perdeu, porque não se chegou a desenvolver na teoria, que seria propriamente latino-americana, com base nesse cruzamento. Só para estudar um pouco sobre isso, é um tema que sempre me atraiu muito. Bueno, yo no me acuerdo exactamente allí de ese cruce, pero bueno, allí confluían, ¿no? Toda la teoría de la heterogeneidad de Cornejo, Rama, toda su cosa de la transculturación y esto, y claro, y yo creo que en medio de todo esto, yo no sé muy bien por las fechas, ¿no? Porque no veo en este momento las fechas. Yo creo que ahí de alguna manera estaba la teoría del peruano, ¿cómo se llama? De Quijano, entre medio, porque Quijano, sí, estaba, porque Antonio Cornejo Polar era muy admirador de Quijano. Entonces, de alguna manera, esta idea de Quijano, de una digamos, del diseño, ¿no? El diseño de la andadura, no de la cultura, del espacio social, económico latinoamericano, era la superposición de instancias históricas o de sistemas, que un poco yo lo traduje a sistemas en el caso cultural, simultáneos, que sería lo propio de un capitalismo, cuando decíamos dependiente, no sé si en esa época todavía lo decíamos, pero periférico, ¿no? Capitalismo periférico. Entonces yo creo que
eso estaba en el sustrato, pero no se ponía en evidencia de alguna manera porque no se verbalizaba, por decir así, pero no porque se quisiera callar, sino porque todavía era algo que estaba dando vuelta en el aire, ¿no? El que tenía muy claro, siento yo, esto era Cornejo Polar. Sí, sí, porque era muy discípulo de Quijano, sí. Quijano yo creo que ha sido muy importante en las concepciones de la cultura latinoamericana, yo creo. Para avançar um pouco Sim. sobre isso, depois passar para o presente, né? Você, ao falar do Quijano, do Arnold Rama, a gente tem duas questões que vão atravessar todo o depoimento. O que é a América Latina e o que é a literatura. Sim. Né? Em relação a Rama, eu queria só já talvez demarcar uma diferença sua, que já está bem clara em vários ensaios do Puy, em que você se distancia do conceito de transculturação. Sim. De Arnold Rama. Sim. Né? Que não é propriamente de Arnold Rama, na verdade ele é Fernando Ortiz, né? E desenvolve da sua forma. Então, ao falar da América Latina, do registro que o próprio João César falou, e que estamos aqui trabalhando sobre diversos registros históricos que se sobrepõem na América Latina, uma pergunta primeira é isso, assim, de que forma você vai se distanciando também da posição da transculturação? Bueno, yo creo que la idea de transculturación fue una idea genial de Rama y que es propia del pensamiento de la época hasta donde Rama llegó. Es decir, yo creo que Rama fue genial en un momento del pensamiento en donde él no podía ir más allá. Era como difícil, no estaba en el aire. Es una perspectiva diferente. Y yo creo que en eso él fue genial. Ahora, yo creo que justo cuando él muere, año 83, hay una serie de cosas que suceden a nivel internacional. La caída del muro, la ruptura de las comunicaciones y el paso a Internet, muchísimas cosas, ¿no? que van rompiendo el esquema de lo que teníamos nosotros como modernidad y que se pasa a una etapa diferente que algunos llamaron posmodernidad, que yo llamé modernidad tardía. Es decir, se pasó a otra etapa del pensamiento. Y en esa etapa del pensamiento se empezó a diversificar mucho más un tipo de pensamiento que era un poco lineal, ¿no? Entonces, el pensamiento de Rama, de alguna manera, yo siento que estaba en la linealidad, porque la noción de transculturación es una idea de dos elementos que construyen uno nuevo, pero en una única dirección, ¿no? Entonces, lo que pasó es que cuando yo empecé a estudiar Caribe y luego, sobre todo, Amazonas, me di cuenta que en realidad no se trataba de dos culturas, se trata de muchas culturas, se trata de flujos culturales diversos que se intersectan, la cultura nuestra, en distintos momentos, en distintas direcciones, con distintas velocidades, con distintos contenidos y con distintas líneas de poder. Entonces todo aquello es una especie de andadura que pone en evidencia, que no vamos hacia un camino único, sino que vamos a caminos múltiples y a veces no vamos a ninguna parte, ¿cierto? Entonces la idea que, digamos, que yo he ido desarrollando es que la noción de transculturación quedó en un momento en donde no se podía ir más allá, pero que la historia del pensamiento fue evolucionando hacia otras líneas, ¿cierto? Y de alguna manera Glissant lo hizo para el Caribe, ¿no?
para el Caribe, Glissant tiene una percepción bastante similar. Lo que pasa es que yo creo que, claro, la situación de, sobre todo, Amazonas, ¿no? Es una situación muchísimo más plural, mucho más plural. Hay mucho más culturas en juego, ¿no? Hay muchos más poderes en juego, hay muchos más tiempos en juego. Entonces, la organización del espacio cultural es mucho más compleja al formar una especie de no sé cómo llamarlo en este momento, una especie de espacio de andadura, espacio espacio de control cultural, espacio cultural, simplemente, ¿no? Espacio cultural. Eso es más o menos lo que estoy pensando y más o menos lo que está en los libros. En eso estoy, ¿no? En eso estoy. Una especie de andamiaje, esa es la palabra, andamiaje cultural, ¿no? Andaime cultural, andamiaje. Talvez malhas também, tecidos, Sí, também. lo que pasa es que tejido, malla es como plana, ¿no? Y se trata de algo muchísimo más espeso, que tiene mucho más volumen, claro. Nisso, eu queria só finalizar nesse ponto. Eu acho que um outro conceito do Rama, eu acho que fica claro na sua posição, que te afasta dele, que é o conceito de comarca. Comarca está muito ainda dentro da concepção de antropologia clássica de áreas culturais, né? Mais homogêneos. Já é uma abertura para uma visão de literatura nacional, centrada nas nações. Né? Comarcas, tem a comarca andina, comarca caribenha, comarca amazonense, amazonina, gaúcha, mas você está falando de uma outra coisa. Né? E é isso que eu queria demarcar, para a gente começar a avançar um pouco e ir até para explorar mais esse voo, América Latina nas asas de um beija-flor, que foi o nome do evento que a gente fez na Casa do Barbosa. Me parece, como você até falou, do Rama, daquele contexto da época, década de 60 e 70, que tem a preocupação do capitalismo periférico, tem a forma como o Rama pega Antônio Cândido, é uma leitura bastante sociológica, né, bastante focada sobre os processos sociais, algumas vezes com uma forte olhar, o Rama explora muito isso, das transformações econômicas e sociais, das estruturas sociais, como sendo um olhar para a literatura. Me parece que você é mais antropológica a sua crítica literária. Então há uma mudança grande em que a própria conceituação de literatura está mais próxima da antropologia, mas não é a antropologia que está no Rama de áreas culturais. É uma antropologia outra. Queria escutar um pouco sobre isso, então, sobre como é que isso vai impactar a forma como você fala o que é literatura e o que é América Latina. Sí, yo creo que tienes razón, en el sentido de que mi mirada es más etnológica. Etnológica, melhor ainda que antropológica. Sí, es más etnológica. También en el sentido, bueno, lo mismo que decía Antonio Cándido, cada uno habla desde el lugar desde donde habla, ¿no? Y el caso de Rama, para él el mundo indígena no es demasiado importante, ¿no? Rama no habría sabido, o sea, incluso él planteaba, ¿y cómo hacemos una literatura? Decía, ¿y cómo hacemos una historia literaria incorporando al mundo indígena? Es otra literatura, es otro modo de pensar, tenemos que dividir entonces la página en dos, ¿no? Porque es otro sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí la mirada mía sí es más antropológica, porque siento de alguna manera, porque a mí me interesa mucho esto de sistemas diferentes en un mismo momento histórico. Entonces, en ese sentido,
estos sistemas diferentes tengo que caracterizarlos, y la manera de caracterizarlos se me da mejor con pensamientos de tipo antropológico, ¿no? Y en ese sentido he tomado algunos, de Castro, por ejemplo, Ribeiro de Castro, he tomado, bueno, algunas cosas levi-straussianas, pero en general, esa es mi formación, digamos, no tengo otro. Bueno, por una parte sociológica también, ¿no? Porque la formación que nos daba de alguna manera Goldman era más sociológica, ¿no? Pero sucede que también existía en Goldman, y esto lo pasaba sobre todo Jacques Lenard, era la cosa de los imaginarios. Me acuerdo las lecturas del primer Lukács, que eran lecturas preciosas, ¿no? El primer Lukács, el Lukács del alma y las formas, por ejemplo, que es toda la versión de la visión del mundo, la perspectiva de la teoría de la novela, ¿cierto? Que tienen mucho más que ver con la estructura de los imaginarios, ¿cierto? Entonces eso es lo que me interesa mucho más, ligarlo a las formaciones sociales y ligarlo a la historia, ¿cierto? Porque lo que yo creo es que necesariamente las disciplinas necesitan articularse unas a otras, ¿no? Hay que confluir las distintas miradas, porque la realidad es mucho más espesa, ¿no? Es mucho más consistente, y necesitamos mirarla desde varias perspectivas, siento yo. Y a mí el entrar un poco en otras disciplinas, el leer, por ejemplo, Bruno Latour en este momento, a mí me abre perspectivas para la literatura, ¿no? Eso es. Publicando com o Bruno Latour, o Taller de Humanidade já chegar, está aproveitando a propaganda. Por favor. Olha só. Sim, não importa. Vou colocar aqui. Ana, quando nós começamos a pensar na Biblioteca Básica Latino-Americana, naturalmente vieram muitas indagações, todas essas indagações. E nós procuramos fazer um recorte a partir da década de 60, vamos dizer assim, a partir desses pensadores, a partir dessas pessoas todas, e para a gente poder, o mais rapidamente possível, chegar até as questões atuais, para estar mais próximo das questões atuais, das coisas que nos afetam e nos afligem, né? Então, nós iniciamos com a obra de Darcy, em que ele faz a indagação, o que é a América Latina, né? Se a América Latina existe, é a indagação, ele faz, é de um ensaio dele. Na sequência fizemos Anjo Rama, O Povo em Marcha. Em terceiro lugar nós chamamos Horácio Gonzalez, que nos deixou por conta da epidemia, ele veio a falecer, então resolvemos fazer uma homenagem a ele, chamamos o amigo dele, o Eduardo Rinés, para fazer o trabalho, e imediatamente fizemos a sua publicação, porque estávamos assim, achávamos que era o que tinha que entrar na sequência, porque ela exatamente dava uma escala de trazer até agora, até hoje, as questões, com a complexidade toda que as coisas se desdobraram nesse período todo. Nós somos fruto disso, né? Nós vivenciamos de uma certa forma isso, você com muito mais intensidade, eu por outros caminhos, cada um por seu caminho aqui. E eu vou fazer uma pergunta, vou voltar para tentar colocar uma questão que, quando nós estávamos pensando em desenvolver, por exemplo, minha formação em arquitetura, então eu tenho muita essa coisa da visão espacial e de ficar observando as coisas, enfim. Nós, na identidade visual da biblioteca, nós começamos a pensar nos biomas da América, né? na coisa da cordilheira, né? Qual é o pensamento que tem nessa cordilheira? Um pensamento tectônico, um pensamento que convive com o movimento da Terra. As pessoas que vivem na Cordilheira dos Andes são muito diferentes das pessoas que vivem aqui. Tem outra...
eu estou colocando só como provocação para depois te ouvir um pouco. Assim como no ambiente amazônico, por exemplo, você tem aquelas plenitudes, você tem aquela coisa do, né? Assim como você vai para os Pampas, você vai para essas regiões. Então, nós procuramos percorrer imageticamente esse território para pensar que nesse platô, nesse território, acontecem as coisas. Acontece o drama do sertão, acontece a tragédia, a comédia, o drama, todas as coisas, enfim. E a multiplicidade de coisas que estão sobrepostas, que você traz, que é muito mais rico. Então eu gostaria que você me dissesse o seguinte: em que sentido existe uma relação entre a espacialidade, o lugar onde as pessoas estão, o ambiente em que elas vivem e as produções que acontecem ali, porque é uma multiplicidade, mas existe um lugar onde isso acontece, e esse lugar, se é o sertão, inventa um Riobaldo, né? Se é um Rio de Janeiro, inventa um Machado de Assis subindo para falar em Santa Teresa sobre aquilo. Você faz um recorte, né? Tá bem? Queria te ouvir sobre isso. Sí, es una pregunta difícil. Bueno, primero, respecto del proyecto de la biblioteca, me parece que es una maravilla que tengan este proyecto. También era el proyecto de Ángel Rama. Parece la biblioteca Ayacucho, exacto. Claro, la diferencia es que cuando Rama me contó que cuando me dijo, aquí en este país, porque Venezuela es un país un poco mágico, por decir así, entre otras cosas, ¿no? Hoy día podríamos decir otras cosas. Me dice, entré a hablar con el presidente de la República, que era Carlos Andrés Pérez, con mis papeles debajo del brazo, le conté cuál es mi proyecto de la biblioteca Ayacucho, y salí de su oficina con el dinero para hacerla. Claro, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Salió con el dinero para llevar adelante un proyecto de ese tipo, ¿no? Entonces, ahora yo creo que lo que es muy importante es que hay un lugar, es decir, ustedes tienen ya una especie de institución, ¿no? En donde se asienta todo este proyecto. Porque, bueno, nosotros, es decir, claro, la historia literaria que finalmente se llamó América Latina, Palabra, Literatura y Cultura, no tenía lugar, no estaba, era ubicua. Yo me cambié de país varias veces y eso tenía, bueno, no tenía un asiento, y es importante para efectos concretos, ¿no? Bueno, por una parte. Esa es la primera pregunta, la primera cosa. La segunda cosa que usted me plantea es algo, claro, es muy importante, y yo lo pienso mucho, y al mismo tiempo tiene el peligro del positivismo, ¿no? De que tal lugar produce tal tipo de cosas. Entonces, claro, hay algo que condiciona el hecho de que surja determinada escritura, por ejemplo, pero es un problema cultural, ¿no? Las culturas africanas, por ejemplo, condicionan un tipo de escritura porque hay una historia y hay una cultura detrás, ¿no? Ahora, un espacio como el sertão condiciona un tipo de visión porque hay una cultura que genera un tipo de forma de pensamiento y por lo tanto un lenguaje. Es decir, yo creo que existe una relación, pero está mucho más mediatizada. Eso es lo que yo creo. Ahora, yo creo que lo que articula, yo hablé de zonas culturales, ¿no? De áreas culturales, lo que articula todo esto, todas estas perspectivas, es el fenómeno colonial que cruza todo. Todo esto está articulado por una línea central que es la colonialidad.
cierto? Porque eso hace que permanentemente hay un movimiento, ¿no? En estas culturas, un movimiento de un tipo parecido, digamos, estructuras del movimiento, por decir así, ¿no? Eso es lo que podría decir. ¿Sí? Quería tomar un poco el gancho de José, ¿Sí? sobre el proyecto también, su trabajo, porque de alguna forma compartimos una pregunta en común, que es América Latina, ¿no? ¿Cuáles son sus fronteras, cuáles son sus nombres, etcétera? De hecho, esa es la pregunta que inaugura el primer volumen de la colección. Sí. En ese sentido, el trabajo que estaban desarrollando ustedes con Rama, con Schwartz, etcétera, fue bastante señero en ese momento histórico por el hecho de que en ese momento representó una novedad. ¿Qué cosa? El pensar en integrar a Brasil, ¿no? De alguna forma, con movimientos deliberados de aquí falta algo, necesitamos pensar Brasil. Eso nos había dado mayor fuerza anteriormente, existían pequeños contactos, flujos, por ejemplo, Gabriela Mistral, que estuvo acá, que es algo que no se sabe. Algo que no se sabe. De hecho, ella recibe la noticia del Nobel aquí. Pero claro. Hizo amistad con Vinicius. Yo escribí un libro sobre las relaciones de Gabriela Mistral y Brasil. Claro, sí. Neruda ha visitado a Vinicius también. Bueno, etcétera. Carlos I vivió en Chile. Thiago. Con su hijo también Manduca, que hizo música, se asoció con los rayos, en fin. Existieron flujos siempre, pero ustedes de manera deliberada dijeron, bueno, faltando algo, necesitamos incluir Brasil. Pero también está la tensión entre lo que es América Latina, incluso ya desde su concepto de latino, que está más asociado a lo hispánico para diferenciarse de lo anglosajón. No estamos hablando del siglo XIX, por ejemplo, el concepto, cuando nace. ¿Cómo se da para usted en su trabajo esa inclusión de Brasil para pensar América Latina? ¿Se da de forma natural? ¿Era una necesidad? ¿Existen tensiones? ¿Fue complejo? No, yo lo planteé desde el comienzo. Se trata de una historia donde Brasil y América Hispana están incorporados. Justamente se trata de establecer las relaciones entre, ¿no? Eso, ¿sí? Essa foi uma questão, se me permite, muito complicada para o Brasil. O Brasil sempre foi excluído do Brasil. Quer dizer, uma exclusão absoluta. Inclusive no André Gama. O André Gama, eu conheci em 79 na casa do Antônio Cândido, quando veio com a Macatrava, a primeira vez. Em 80 ele voltou. E aí ele me procurou, na Viviana da biblioteca, discutindo esse coisa. Aí falou de Dom Casmurro. Bom, armamos uma discussão séria, ali num bar de chope, onde eu ia agora de Campos, ali no Padrinho Campo, e a coisa se estendeu, aí que eu vi que ele não tinha noção alguma do que era o Machado de Assis. Ignorava o Machado de Assis. Ignorava, claro. Bom, o Dom Casmurro, então, é impressionante. Ele me disse, es una novelita del adulterio del siglo XIX. Esse está completamente enganado. Esse é um romance complexo, tem 1000 problemas e tal. Eu expliquei para ele por que eu pensava isso. E aí, um ano depois, ele voltou, ele tinha lido o Dom Casmurro. E aí eu vi ele voltou, me deu razão, e aí começamos a discutir de novo. Aí outro livro, não, eu falei com ele em 82, quando eu conheci o adversário, ele e o Antônio Cândido falamos ao público de Campinas. Eu estava ali já com o Ministério, algumas das coisas intelectuais da época ali, estava se começando a ideia dessa história. Exacto, al principio. Agora, sí. Aí, o Rama era capaz. Sua capacidade de falar brutal. Absolutamente extraordinária. Eso. Passional, Sí. um homem muito inteligente, muito capaz de mudar o ponto de vista. E eu sei que em 81
ele me convidou para ser assistente dele lá na Venezuela, na coisa. Depois falou para irmos à Alemanha. Eu ia me casar naquela época e aí não pude aceitar o convite dele. Ele me escreveu, eu vi muitas cartas do programa. Sim. E ele me escreveu nessa ocasião, e tivemos aí uma conversa muito boa. Ele me pediu para fazer a poesia modernista da Yakut. Fazer a ideia da poesia modernista, a apresentação, a organização e arrumar tradutores. Sim, sim. Isso, quando ele teve um acidente logo depois, aí se perdeu. Se perdeu, e aí claro. lançou o projeto Claro. Mas eu examinei, quer dizer, essa mania organizativa do programa Sim. é um lado dele, não é? Sim. Agora, um lado propriamente de crítico literário de obras singulares não era o forte dele. Não. Eu sempre discuti com o Roberto Flávio sobre isso, quer dizer, ele realmente, mas era muito capaz. Muito. Certamente é um homem de grande capacidade. Porque leía. Sim. Era muito sensível. Aquela longa antologia que ele fez da literatura hispano-americana, com longos prefácios, o que ele escreveu sobre o Onef, que é um dos maiores escritores latino-americanos, foi uma coisa notável. Agora, ele não era o forte dele, ele tinha justamente essa pretensão organizativa. Sim. Muito diferente do Antônio Cândido. Sim. Os painéis do Antônio Cândido nascem de uma absolutamente extraordinária capacidade de leitura sim. e de análise E de leitura, claro. E de análise. Que não era o forte dele. Mas eram pessoas muito distintas. Muy diferentes. Muito diferentes. Pero se respetaban mucho entre los dos. ¿Sí? A ideia do sistema do Antônio Cândido vem do Hélio. O Antônio Cândido era um leitor do Neil Pretzel no começo. E a ideia de sistema da tradição e do talento individual foi fundamental para o Antônio Cândido. Eu tive uma briga anos atrás com o Paulo Arantes sobre essa questão. Porque o Paulo Arantes começou a imaginar coisas. Eu critiquei o Paulo Arantes, ele brigou comigo e tivemos uma polêmica. Ok. Mas o Antônio Cândido tomou do Neil Pretzel, que era preciso dar uma estrutura. Então, obras, leitores, público, aquela questão é fundamental para o autor se organizar um sistema simbólico de comunicação. Sistema simbólico, claro. Agora é possível falar. Que importante. Agora, o conhecimento das obras individuais é que dá a estrutura, toda a formação da literatura brasileira, que é um livro absolutamente extraordinário, de um jovem crítico genial, que pegou... Há ensaios individuais ali que são absolutamente extraordinários. Quando foi no final da... Era difícil, eu conheci o Coronel Polar, discuti com ele bastante, quando ele veio, e o Machuga, e o pessoal que veio da América Hispânica. Nós pensávamos totalmente diferentes. De modéstia à parte, a coisa do Cândido dava anos-luz. Sim. Na frente da coisa latino-americana, que chamava hispano-americana, quando aqui o Brasil não entrava naquilo, quer dizer, o Brasil nada, não se, até hoje não se considera. Quer dizer, eu publiquei, quando eu publiquei o Escorpião Calacrado, eu não consegui publicar na Argentina nem com apoio do Portal. Saiu no México, porque os mexicanos são mais abertos do que o quê. Mas se você entrar numa livraria do Chile até hoje, não há literatura brasileira. Não é. Não há nada. Há Clarice Lispector, algum best-seller que entrou porque ou era mulher, era negro, indígena, quer dizer, alguma coisa de gênero que possa estar na obra intelectual. Mas não na qualidade estética ou no... Quer dizer, o Machado de Assis é possivelmente... Agora aparece americanos que estão lendo, pessoas do nós estamos esperando a Susan Sontag ler o Machado de Assis para o reconhecimento do uma influência que não é crítica. Isso é uma coisa, continua um atalho completo do Brasil à América Hispânica. Isso. É uma pobreza extrema. Isso é. Perfeito.
Alguém ia falar? Laura vai falar, Laura? Não, né? No, lo que te quería decir, perdón. Por favor, por favor. No, lo que te quería decir es que lo que sí Rama valoró muchísimo del proyecto que estábamos elaborando es que dijo, si logramos poner dos ¿cómo se llama? Claro, dos líneas paralelas, una con los elementos de la historia de América Hispana y otra con los elementos de Brasil, si logramos hacerlos concordar, ya es un proyecto revolucionario. En diálogo ya es una Claro, ya es un proyecto, claro, porque todavía no se podía pensar en relaciones internas entre los dos. Creo que solo había trabajado Jorge Schwartz un poco y tú en eso, ¿no? Sí. Seguramente. O primeiro livro que eu escrevi foi nos anos 60, que eu me formei em literatura hispano-americana. Ah, imagínate. Eu comecei a ler o Borges em 60, 61. Imagínate. Tiene que haber sido antes, claro. Quando eu escrevi o livro sobre o Cortázar, era em 72. Ya. Quer dizer, saiu em 73. Os Escorpiões, 73. Calacrado, sí. Foi meu doutorado e eu tinha levado anos aquilo, mais de 7 anos. Fíjate. E eu mudei de disciplina, porque eu estava em espanhol hispano-americano, passei para a teoria literária e literatura comparada, porque eu briguei com o pessoal do espanhol, aí saí de uma americana. Perfeito. Então, é um programa muito obrigado. João, você fala alguma coisa? Ao Uruguai, Depois que chamou Machado assim, como assim? ao outro crítico uruguaio, eu briguei com ele. Sim. Mas não é. Nesse contexto, há um outro crítico uruguaio que nós não mencionamos, mas que seria muito interessante para que você pensasse nesse contexto, que é o Emílio Rodrigues Monegal, Sim. que era um leitor muito mais fino de textos do que o Rama, não tinha a capacidade de teorização e de organização do Rama, mas um leitor muito mais fino de textos, e ambos tiveram essa relação com a cultura brasileira e polemizavam de maneira atroz toda a vida. Eu conhecia ele. Há uma reação pela sociedade entrada, eu tenho um prefácio do Mário Vargas Llosa, e ele diz no prefácio que os congressos de literatura nunca mais foram os mesmos depois do acidente do Rama. Porque ele disse que os próprios escritores aguardavam ansiosamente o momento e Rodrigues Monegal polemizaram. Seria interessante pensar os dois juntos nesse contexto. Sim. Ele era muito bom leitor, ele tinha uma pessoa muito gentil. Muito, e adorava o filme de Sessão da Tarde. Estaban siempre enfrentados, ¿no? Rama y Rodríguez Monegal tenían dos percepciones muy distintas. ¿Sí? ¿Ya? Bastante, uma tensão bastante romanesca, né? Dramática entre eles. Bem, vamos passar então para o presente? Vamos? O que gente, pensar o projeto. Sobre o presente, tá? A gente pode fazer isso por um passeio pelo próprio livro. Eu queria primeiro escutá-la e a gente continua no eixo literatura, o que é literatura e o que é América Latina. Continuamos com esses dois problemas. Quando falamos de América Latina, o que temos nesse voo pela América Latina, nas asas do beija-flor, é um percurso que passa pelo Chile, pela cultura amazônica, passa pelo Caribe, vai para o sertão brasileiro, então vai circulando. Eu queria escutá-lo um pouco sobre como que este teu percurso pela América Latina expressa como que você a compreende, como você a experimenta, considerando nesse caso, eu queria enfatizar, né, de que forma na tua obra você acaba se deparando com Caribe, com Amazonas, escutá-lo un poco a respeto de eso. Sí, bueno, yo creo que el trayecto de la vida de uno la va enfrentando a ciertos problemas y a ciertos temas. La cultura más andina, es decir, trabajo sobre
Rojas, sobre Mistral, fueron trabajos que surgieron de la vivencia, la experiencia chilena. Luego el exilio francés me hizo mirar la cultura en general, ¿no? América Latina como conjunto, pero el exilio venezolano me llevó a ver sobre todo la pluralidad interna, ¿cierto? Porque me empezó a mostrar el Caribe, y el Caribe justamente es una muestra de esa pluralidad, en donde diversas culturas están mezcladas. Ahora, después de esto, ¿por qué Amazonía? Porque sentí que dentro de todo este trabajo que habíamos hecho, no se tenía la perspectiva de qué era Amazonía, no se sabe. En general, no se trabaja Amazonía desde la perspectiva nuestra. Ahora, la trabajan los antropólogos, cada uno se apropia de un grupo étnico, ¿no? Y lo analiza a fondo, pero no había una perspectiva de articulación. Entonces, y sentí de alguna manera que eso sería útil para todos, para la comprensión de América Latina también, mostrar un poco una articulación de esas diversidades. Y de allí surgió el libro sobre la Amazonía también. Es decir, en el fondo me fui topando a través de exilios, a través el exilio me enseñó muchísimo, a través de cuestiones de vida, ¿no? Con distintos espacios. Y también viví en la Argentina y pude percibir lo que es el mundo argentino de Buenos Aires y del resto, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Haber vivido en distintos países, haberlo visto desde fuera, es decir, un poco ver la realidad desde distintos lados. Para ter vivenciado isso está presente na sua obra, você também teve uma leitura sobre o que é literatura bem diferente daquela estabelecida, literatura. Sim, evidentemente. O que é literatura na sua ótica de historiadora y crítica da literatura? Sí, lo que pasa es que nosotros al final, bueno, conversamos mucho con Cándido, sobre todo, sobre esto de historia literaria. En el fondo, decimos, es que esto no es una historia literaria, porque nosotros no queremos llegar a la noción esta de historia clásica de la literatura. Lo que nosotros yo le propuse, me acuerdo, y él lo aceptó, ¿no? Puesto que estábamos hablando de oralidad, ¿no? Hablemos de América Latina, palabra, literatura y cultura, que son como los tres espacios que manejamos, y él me dijo, estoy de acuerdo, cambiémoslo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de palabra, literatura y cultura, y al mismo tiempo esto no significó separarnos del gran proyecto. Teníamos este proyecto insertos primero en una especie de enorme proyecto europeo, que es de la AILC, de la Asociación Internacional de Literatura Comparada, en donde yo me topaba a cada momento con problemas de colonialismo, ¿no? de poca comprensión de que se sabía poco y se opinaba sobre nuestra literatura, ¿no? Entonces todo esto llevó a que lo conversáramos con Cándido, y Cándido me aceptó que eso nos separáramos de la Asociación Internacional y que lleváramos un proyecto propio. Le dije, ¿y dónde lo vamos a publicar? Un proyecto tan enorme. Me dice, vamos a ver en el camino, ¿no? Y en el camino fue el Memorial de América Latina el que se interesó y los publicó. Incluso él le entregó a los autores un pequeño pago, ¿no? por su trabajo, que era simbólico en realidad. Eran 100 prolabores, pero eran 100 investigadores más o menos. Eso es. Vocês querem perguntar? Eu queria falar uma coisinha. Sim. Eu vejo que o seu trabalho Sim. é um trabalho político. Sim. Um Sim. trabalho
uma certa militância política, Sí, de dar voz Tiene a una- muitas vozes que estão silenciadas por aí e, de uma certa forma, mostrar a potência que é essa Sim. mistura, que acontece no bioma amazônico, por Sim. exemplo, que é riquíssimo, o que acontece no sertão, o que acontece no Sim. Caribe, ou nas cordilheiras, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua, em que sentido você, aí já vai um pouco em direção ao futuro, sí. assim, o que você espera desse trabalho que você realiza, do que você busca e como eu vi que você falou da sua estadia na Amazônia recentemente, Sí. há uma semana, e falou dos jovens com muita alegria Sí. e do trabalho que você está Sí. realizando por lá. Queria saber um pouco Sí, mais sobre isso. qué difícil. Bueno, el trabajo, claro, yo creo que todo trabajo es político, ¿no? Yo creo que todo trabajo es político, aunque pensemos que no es, ¿no? En el sentido que tiene una orientación determinada hacia una forma de pensamiento. Ahora, mi trabajo sí, lo pongo en evidencia, me interesa, tengo una perspectiva política y es la que me interesa de alguna manera transmitir, es lo que yo creo que es y lo transmito, exactamente. Y yo creo que mi trabajo futuro, es curioso hablar de trabajo futuro a los 83 años, es curioso, pero yo lo veo así y estoy abriendo un nuevo proyecto. Con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo estoy pensando en un nuevo proyecto y con un grupo de jóvenes que espero que sigan el proyecto después que yo no esté. Y yo creo que es como entregar al público, entregar a los estudiantes, entregar a los jóvenes instrumentos de comprensión de lo que yo creo que es comprender la vida. Eso es. Yo le voy a preguntar por otra cosa, pero José se fue por un camino que me parece interesante. Quería irme por él también. Respecto al cariz político, ¿Sí? a partir de su trabajo, porque, bueno, existió a partir de los años 60 más o menos un consenso de que, de manera poética, digamos, que América Latina era el territorio de la utopía. Eso está presente en José Ribeiro, está presente en Rama, pero justamente Rama, hacia el final de su vida ya, antes de fallecer, evidencia una cierta contradicción en ese territorio, ¿no? Que al mismo tiempo que es un territorio del futuro, de la utopía, es también un territorio excluyente, sobre todo a partir de los proyectos de Estados nacionales, excluyente de la herencia del pueblo originario, de las diferentes diásporas que componen América Latina. Y en ese sentido su trabajo evidentemente va, no diría al rescate, pero pesquisa esas gramáticas otras, esas gramáticas diferentes, que no son solo la palabra diferente en el sentido de oralidad, pero también los tiempos que usted mencionó. No es un tiempo lineal, sino que son tiempos que se superponen. Ahora bien, toda esa visión del mundo, de sistema mundo, diríamos, cosmologías, etcétera, filosofías, de alguna forma, en algún punto deben o se transforman en políticas públicas para un bienestar de los pueblos, ¿no? Pero al parecer allí surge siempre un límite en cuanto a que existe esa dificultad de eso derivar en políticas públicas que, bueno, de alguna manera creen las condiciones de bienestar. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en Chile, lo conversamos recién, el intento de constitución un poco más plural fracasó de manera radical todas estas visiones otras, desde un cariz político podríamos decir que se agrupan en lo que la sociedad ha dado en llamar identitarismo. Y el identitarismo es muy criticado incluso desde los campos más progresistas, o que parecen más progresistas. Entonces siempre parece que hay un límite de rescatar, pero no de dar el paso a ir más allá hacia políticas públicas de bienestar. ¿Cómo usted ve
ese salto, si es posible o dónde están las dificultades. Lo que tú me estás preguntando tiene ya que ver con políticas concretas, ¿no? Y en ese campo yo no me atrevo a entrar. No, pero lo pregunto más desde un campo antropológico. ¿Qué sucede ahí en el hombre que siempre hay un límite para eso? Parece que todo queda en la literatura, en el museo, en un documental, pero no pasa de ahí. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, no tengo respuesta para eso. No tengo respuesta, desgraciadamente, ¿no? Porque, nada, las respuestas que uno puede dar con la formación que tiene, porque como todos yo también creí en que podíamos cambiar el mundo y no lo cambiamos. Claro, entonces ahora ya no sé a dónde, así, lo que yo sé es que podemos debatir ideas, convencer de lo que nosotros pensamos que es la sociedad. Pero de ahí a lo concreto yo creo que es otro tipo de personas el que tiene que llevarlo adelante. Olha só, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer de coração a sua presença aqui entre nós. Acho que essa altura dos acontecimentos você já deve estar exausta, desde as suas horas da tarde, você está falando e atendendo demandas. Eu queria agradecer imensamente a você, pedir desculpas por a gente, a nossa empolgação, fica querendo segurar o tempo todo aqui para falar e cada vez mais. E espero que eu queria agradecer imensamente a sua colaboração, a sua participação no debate. Foi uma felicíssima coincidência assim conhecê-la e eu fico muito feliz. Muchísimas gracias. Depois do seu livro me tornei melhor. É verdade. Me tornei Muchas melhor. gracias. Muchas gracias.